Buenas tardes, estimados participantes. Agradecemos su presencia en el primer simposio denominado Compras en el sector salud. ¿Qué hacemos? Tengan ustedes muy buenas tardes. La Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública les da la más cordial bienvenida al primer simposio denominado Compras en el sector salud. ¿Qué hacemos? Agradecemos a quienes han hecho posible este evento, a nuestros distinguidos ponentes y a todos ustedes que nos acompañan en la plataforma Zoom y por Facebook Live. Mi nombre es Claudia Cortaguitarte y seré la moderadora de este primer simposio. Antes de presentar a nuestro director y darle el uso de la palabra, aprovecho la oportunidad para indicarles que durante el transcurso de la sesión podrán redactar sus interrogantes en el chat de la plataforma Zoom o a través de los comentarios del Facebook Live, las cuales serán trasladadas al final de la disertación. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Renzo Zárate Miranda, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la maestría en Derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, miembro del Consejo Directivo de SUNAFIL, experto en contratación pública, árbitro de la PUC y OCE, ha sido docente universitario, colaborador del Observatorio de Contratación Pública, Universidad de Zaragoza, ex gerente central de Asesoría Jurídica de Salud, director de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, socio fundador de Zárate Abogados Asociados. Adelante, doctor Zárate. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho de Contratación Pública. La verdad, les doy la bienvenida a este primer simposio sobre compras públicas en el sector salud. ¿Qué hacemos? Creo que ¿qué hacemos? Es una pregunta que los que estamos involucrados en contratación pública nos hacemos todos los días. ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué granito de arena podemos dar a la administración pública? Y no solo a la administración pública, sino al sector privado, a la ciudadanía, que es nuestra finalidad pública como parte del sistema de contratación. El día de hoy tengo la alegría y el honor de presentar a expertos de contratación, pero no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino también de la experiencia. Y eso es lo más importante en el sistema de contratación. Tenemos a la doctora Magali Rojas, que ha sido presidenta del organismo supervisor de contratación pública OCE, del Estado, perdón, y también a la doctora Blay Muro, que también ha sido expresidenta del OCE, y ambas con mucha experiencia en temas de contratación pública, profesoras, docentes universitarios, y también un profesional de alta gama como el doctor Pedro Ripalda, quien es médico, especialista en gestión pública y conocedor del tema de contratación pública. Y quien les habla, que también expondrá sobre el tema que nos aborda el día de hoy, compras públicas en el sector salud. Y este sector salud es de vital importancia porque tenemos una pandemia que hasta la fecha no ha culminado, y las entidades públicas tienen que iniciar o siguen llevando a cabo acciones para poder paliar esta situación que nos viene llevando a cabo el COVID-19. Así que no solamente por la pandemia, sino por todo el sistema de compras públicas durante todo este tiempo en el sector salud, el sistema de salud. Así que vamos a iniciar con las ponencias, así que le doy el pase a nuestra anfitriona. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, daremos inicio a las ponencias. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Magali Rojas Delgado. Es un honor y un gusto tenerla con nosotros, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. La doctora Magali Rojas es socia en Delrot Consultores, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Gerencia Pública. Ha sido presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Actualmente es docente en la Universidad del Pacífico y la Universidad Continental. Sin mayor preámbulo, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctora Rojas.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Renzo. Realmente agradezco la invitación de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, porque nos da un espacio, ¿no? de conversación, de discusión sobre temas actuales que además son necesarios. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Me dice que la anfitriona ha inhabilitado la función de compartir pantallas. No sé, Claudia, de repente puedas habilitarme. Doctora, ¿podría por favor volver a probar? Ahora sí, gracias. Listo, ¿se ve? Sí se ve, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí se ve. Excelente, gracias. Bien, ¿qué podemos hablar de este tema? Realmente hay muchísimos subtemas o temas relacionados con lo que el sector salud, dentro de una situación como la que estamos viviendo, requiere para analizar, para proponer, para no sé, discutir sobre modificaciones que mejoren, ¿no es cierto?, la posición del Estado, pero también la participación de los proveedores. Yo me he querido enfocar básicamente en algunas aproximaciones sobre la adquisición de medicamentos. Un poco enfocándonos en la parte farmacológica y cómo es que en cualquier enfermedad, no solamente en el tema del COVID, sino en las enfermedades que aquejan a los ciudadanos peruanos en general, y estas siendo frecuentes, simples, leves, o estas enfermedades complejas, o de repente un poco menos frecuentes que se le tipifican como enfermedades huérfanas, igual manejan tres fases en su proceso de tratamiento, ¿no? La primera es la previa, en donde está, bueno, la prevención, obviamente, para evitar que se genere esta enfermedad. Luego el diagnóstico, ¿no? El seguimiento del paciente diagnosticado. Luego está la actuación concurrente, ¿no? Verificando y monitoreando el tratamiento viable y haciéndole seguimiento al paciente ya en una etapa de rehabilitación, y posteriormente haciéndole seguimiento al paciente curado, porque hay enfermedades, como por ejemplo las oncológicas, que generan a veces una segunda o tercera circunstancia parecida, ¿no? Haciendo un benchmarking a nivel internacional, hay muchos países que ya han evolucionado y han innovado de qué manera se aproximan a satisfacer las necesidades relacionadas a los medicamentos que se requieren para los tratamientos de estas enfermedades, ¿no? de este abanico de enfermedades que podrían ser identificadas, ¿no? Entonces, lo básico, lo que nosotros tenemos en Perú ahora es por producto, ¿no? El pago por unidades requeridas, que normalmente pueden tener inclusive un descuento escalonado por volumen, ¿no? Sin embargo, hay otras alternativas que ya en Inglaterra, inclusive acá en nuestro continente, en Uruguay, se manejan, ¿no? Y las quiero mencionar porque resultan importantes para determinar un poco cómo podemos acercarnos a ellas y personalizarlas acá en el país, ¿no? Algunas opciones están relacionadas a los resultados clínicos, ¿no? Entonces, el pago está condicionado total o parcialmente al resultado positivo, ¿no? Y el costo es por paciente curado. Eso funciona y funciona ya en varios países, ¿no? El otro es por paciente, ¿no? Por pago de un precio por paciente o grupo de pacientes curados, no importa los periodos de uso o número de aplicaciones que fueron necesarias para tener este paciente curado, ¿no? Y finalmente, la opción que es mucho más innovativa, que tiene que ver con la adquisición por valor, ¿no? Pago basado a objetivos medibles de valor, no ligados al costo del producto ni tampoco al resultado del tratamiento. ¿Cómo podemos mejorar la compra de medicamentos de una opción de alguna manera básica o simple que ahora tenemos actualmente en el Perú, como es la compra y la adquisición por producto, hacia una opción mucho más innovadora, ¿no es cierto? De repente, no por valor, que ya resulta ser bastante innovadora, pero sí de repente por paciente curado, por resultado obtenido, etc. Antes de eso, me gustaría rápidamente pasar por las ventajas y desventajas entre una y otra, ¿no? Entre los extremos. Bueno, por producto estamos hablando de productos que son maduros, ¿no?
que son de bajo costo porque tienen relación con enfermedades muy frecuentes, cuyos medicamentos ya están en el petitorio que aprueba MINSA, con un proceso de compra conservador, con cantidades específicas definidas, y como les decía, enfermedades frecuentes y con tratamiento exitoso, ¿no? Aquí no hay mucho que arriesgar, ni por el lado de la entidad, ni por el lado del proveedor. En cambio, en el caso de la opción por valor, son productos innovadores, de alto costo, ¿no? No están incluidos en el petitorio, ¿no? Lo que podría constituir una barrera o un obstáculo. El proceso de compra es innovador, luego vamos a ver por qué, y las cantidades son inciertas, enfermedades huérfanas con tratamiento incierto, no necesariamente conocemos tenemos toda la información en cuanto a cantidades, volumen, tipo de tratamiento, etc. Entonces, las propuestas de cambio que rápidamente termino en la exposición de comentarles, es en cuatro momentos del procedimiento de selección, ¿no? El primero es en el requerimiento, ¿no? No se requiere, y eso es un tema importante que quiero abrir un pequeño paréntesis, porque a veces cuando hablamos de propuestas de cambio siempre nos enfocamos en cambios normativos, y no necesariamente se tienen que buscar cambios normativos para que las cosas cambien, ¿no? El requerimiento, por ejemplo, podría incluir como parte de la necesidad no solo el medicamento, sino también el servicio relacionado al tratamiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no se requiere cambio normativo. En cuanto a los sistemas de contratación, que finalmente están definidos en la norma ya actualmente, como la forma en que se traslada o el postor asume el riesgo, lo que se busca es que haya un riesgo compartido y el postor formule en su oferta cantidades de pacientes atendidos, cantidad de resultados clínicos obtenidos, costo unitario por ciclos completos de tratamiento, costo global que afrontan todas las atenciones, y así se pueden ir incorporando otros elementos en la oferta o en el requerimiento para efectos de incluir en esta compra otros elementos que puedan ayudar a valorar la compra, ¿no? Finalmente, en cuanto a las modalidades de contratación, ¿no? Como podemos incluir dentro de estas modalidades la posibilidad de que los medicamentos se compren junto con el tratamiento, lo que podría ser aplicable a la adquisición de medicamentos, e incluir, por supuesto, en la evaluación del proveedor, sobre todo de la oferta, en los factores de evaluación, mejoras relacionadas al requerimiento en cuanto se busca compartir el riesgo, pero de acuerdo al resultado. Entonces hay una alianza estratégica entre la entidad que busca la satisfacción del fin público, del bien común, del ciudadano enfermo, qué sé yo, con el proveedor que de alguna manera también arriesga, pero termina siendo un aliado estratégico para el cumplimiento de la finalidad pública. Entonces, esto es lo que normalmente ahora en el mundo, en muchos países ya se está aplicando con bastante éxito, y que podríamos personalizar y aplicar en la legislación nacional con resultados importantes y que mejoren la posición del Estado como entidad contratante. Muchas gracias. Agradecemos la solvente disertación de la doctora Magali Rojas. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Blythe Muro. Es un honor y un gusto tenerla con nosotros, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. La doctora Blythe Muro es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un MBA en HHL Leipzig Graduate School of Management. Ha sido presidente ejecutivo del OCE y exgerente de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de Salud. Experta en gestión pública y docente universitario en la Universidad del Pacífico y la Universidad Continental. Sin mayor preámbulo, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctora Muro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia. Antes que nada, excelente exposición la de Magali. Y Renzo, quería darte nuevamente el agradecimiento. Generar espacios como este de diálogo, de articulación, creo que son esenciales para construir políticas públicas, finalmente en favor del paciente, cuando hablamos en temas del sector salud principalmente, ¿no?
bueno, sin más preámbulo, para poder continuar en la misma hilación que nos había presentado Magali, me gustaría, si me permites, perfecto, ya puedo compartir pantalla, una presentación rápida y también muy directa en los temas que quiero conversar con ustedes. Cuando uno piensa en el abastecimiento, cuando uno piensa en el sector salud, y me gusta quizás sea más gráfica, podemos ver esto, vemos desorden, el valor público que percibe el ciudadano normalmente probablemente es nulo, vemos desorden desde la atención de los pacientes, no significa que todo sea así, pero esta es la percepción que se lleva el ciudadano, y además para quienes hemos estado directamente trabajando en estos temas, muchas de ellas son reales, ¿no? Entonces, un hospital, en realidad, un establecimiento en el sector salud es un entorno complejo, en el que hay una serie de actores, en el cual podemos estar hablando de logística, de abastecimiento como cadena, de mantenimiento cuando hablamos de equipamiento, de administración, de áreas asistenciales, de personal administrativo, de personal asistencial. Estamos hablando en general de un entorno complejo, en el que hay una serie de actores que articulan en estos casos, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en ese entorno complejo, y creo que justamente espacios como estos nos dan la posibilidad de discutir de que el paciente es el que está al centro. Y este paciente, finalmente, es una prioridad porque podemos ser yo, ustedes, cualquiera de nosotros, nuestras familias, quien esté teniendo una necesidad de atención específicamente, ¿no? Ahora, no sé si ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí lo vemos. Sí se ve. Ok, entonces cuando hablamos y siempre decimos que se requiere mayor eficiencia y eficacia en las compras, pero creo, y justamente viendo esta imagen, es que no siempre nos preguntamos el para qué, y es para atender a una población, para satisfacer a sus necesidades. Las compras públicas no son un fin en sí mismo, las compras públicas terminan siendo siempre una herramienta, un instrumento de gestión pública que te permite promover, desarrollar, fortalecer otras políticas públicas. En el caso que nos atañe hoy día es, por ejemplo, el sector salud, pero podemos ver esta importancia en otros sectores de igual relevancia, productivo, educación, infraestructura, entre otros, ¿no? Así, esto es bien importante entenderlo porque la atención de las necesidades de la población se refleja justamente en la entrega de bienes y servicios que brinda el Estado. Y estos bienes y servicios requieren de insumos. Estos insumos pueden ser desde personal, medicamentos, equipamiento, infraestructura, entre otros. Y para atender eficaz y eficientemente necesitamos llevar adelante compras públicas exitosas. Y exitosas quiere decir que se den en entornos en cantidad, en la calidad y en la oportunidad suficiente. Imaginamos, seguro, Pedro nos va a profundizar mucho más la importancia de la oportunidad y la calidad de un producto de cara al paciente. Entonces, de esta forma, el Estado se encontrará en la posibilidad de atender a la población con calidad, es decir, como les mencionaba, no hay esta percepción de valor público muchas veces. Y un sistema administrativo, por ejemplo, hablando un poquito del sistema de abastecimiento en general, te permite unificar todos estos principios, procesos, normas, con la finalidad de regular el uso de recursos en las entidades públicas, justamente promoviendo eficiencia y eficacia. Ahora, eso es algo que debemos buscar permanentemente, esta eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. Y por eso saludo, si bien desde la López se incluyó el sistema de abastecimiento en el año 2007, si no me equivoco, 20 años después, 10 años después, recién se reguló el sistema de abastecimiento. ¿Y qué es lo relevante? Ya independientemente que se haya tomado tanto tiempo para ser críticos también, que se haya tomado tanto tiempo en esta regulación, lo relevante es que hoy en día vemos la logística no solamente como el hecho de comprar, como el momento en sí mismo. Esa no es la finalidad del abastecimiento público, de la contratación pública. La finalidad, aquí hay que buscar justamente eso, la atención del paciente, que el producto llegue a la última farmacia, que llegue en condiciones de calidad, que le pueda llegar suministrado al paciente que lo necesita, ¿correcto? Entonces el abastecimiento, en su concepto más amplio, implica planificar, programar, adquirir, administrar y, por supuesto, requiere monitorear. En países de escasos recursos como los nuestros, en los que probablemente nuestro nivel de recaudación sea muy bajo, la planificación termina siendo relevante, pero debemos pensar en esta planificación como el eje central a la población, si es que es el último fin finalmente sobre el cual trabajamos, ¿no? Entonces es indispensable hacer un uso eficiente, creativo, disruptivo, como nos mencionaba, por ejemplo, Magali, respecto a estos modelos diferenciados de adquisición,
Es indispensable establecer estos mecanismos a efectos de poder maximizar los recursos que tenemos. Ahora, es cierto también, debemos entender que existen situaciones especiales, no podemos hablar necesariamente de mecanismos únicos, y de eso se trata, de ser innovador, ¿no? De manera que nos permita identificar aquellos aspectos o adquisiciones que necesitan ser diferenciadas, y de esta manera poder lograr la finalidad pública que se requiere. Ahora, todo esto finalmente debemos entender cuando pensamos en los servicios hospitalarios, pensamos en asistenciales, en no asistenciales, el hospital como este centro de producción de servicios. Hemos hablado de eficiencia, de eficacia, obviamente tiene que haber rentabilidad para maximizar los costos, como los hemos dicho, pero además que estos servicios se den de una manera correcta, se hagan bien. Y para esto debemos pensar en que un hospital involucra una serie de actores, recursos, áreas de soporte administrativo, personal, procesos, bienes, profesionales de la salud, profesionales administrativos, infraestructura, pacientes, equipamiento, calidad y muchísimo más que nos escapan. Entonces, debemos pensar en esto como una logística hospitalaria. Me gusta más llamarla abastecimiento hospitalario, si le pudiéramos decir así, pero ok, creo que nos entendemos cuando hablamos de una logística hospitalaria que debe ser eficiente, de calidad, oportuna, a costos razonables. Pero esta eficiencia hospitalaria, esta calidad en el servicio, esta mirada integral como sistema, obviamente implica el cambio del mindset de los operadores, y no hablo solo de los operadores logísticos, sino hablo de una coordinación entre las distintas tipos de personal que participan, asistenciales, los no asistenciales, y una integración de los procesos de abastecimiento, administrativos, de adquisición, de almacenamiento, de distribución, de la mano de los procesos asistenciales. Necesitamos generar información. Esta información solo puede ser provista por las áreas asistenciales, por ejemplo. No hablemos de las de urgencias, de diagnóstico, porque finalmente la adquisición, e insisto, y quiero ratificar esto, la adquisición no es un fin en sí mismo. Lo que tenemos que lograr es ese paciente atendido. Y esa mirada de proceso no es lo mismo que de funciones. Y yo creo que eso es parte hoy en día que cada vez lo escuchamos más, que es una gestión pública para resultados, obtener el resultado, es decir, lograr la satisfacción de nuestro paciente como eje principal, ¿no? Hoy lamentablemente nos enfocamos muchísimo, discúlpenme mi percepción, además en mi experiencia propia, en la responsabilidad que atañe a las áreas administrativas o logísticas. Sin embargo, este trabajo de adquisición, de abastecimiento, pero no desde la mirada funcional, sino desde la mirada de presentación, de darle un resultado, de generar valor público de cara al paciente, implica la participación de toda la cadena, de todos los actores, y esto implica una articulación. Es decir, no nos sirve de nada tener operadores logísticos capacitados, y ojo, que eso capacitado no significa certificado, ¿correcto? Pero bueno, esa es otra discusión, sino que necesitamos que quienes realizan los procesos puedan entender de qué procesos estamos hablando, que no solamente conozcan del proceso de contratación, sino del objeto de contratación. Entonces, la necesidad de especializar a los logísticos y además de poder articular con las áreas usuarias, quienes son los conocedores de la necesidad y los expertos, y que muchas veces lo traducen, pero que hay un divorcio muchas veces entre estos dos grandes actores que implican sobre todo relevancia para el sector salud, ¿no? Entonces, ahí podemos pensar incluso en soluciones como trabajar con Servir para poder trabajar una mejores capacidades para quienes trabajan o articulan en el sector salud, por ejemplo, de ambos lados, tanto para el aspecto logístico administrativo como también para efectos de las áreas usuarias. Ahora, dicho esto, entonces yo podría decir en términos generales que podemos hablar de tres grandes modelos. Uno, modelos de tercerización de logística hospitalaria. Para poder mejorar la contratación en abastecimiento tenemos casos exitosos, ¿no? Definitivamente, en los cuales estamos hablando de las batas, por ejemplo, las adquisiciones de batas en las cuales ya hay un modelo instaurado de tercerización que se encarga no solamente de la adquisición, sino de todo el proceso, mantenimiento, infraestructura, innovación en infraestructura. Entonces, creo que hay que mirar de cara no solamente una gestión interna de aspectos logísticos, administrativos o de la logística hospitalaria en general, sino pensar en estos modelos exitosos y seguir mejorándolos permanentemente.
El abastecimiento público, pensar que el abastecimiento público tiene sus limitaciones, efectivamente, pero como nos mencionaba Magali, por ejemplo, tenemos los mecanismos diferenciados de adquisición. Acaba de verse, salió la ley del cáncer, está próxima a salir el reglamento de la ley del cáncer, en donde justamente se plantean estos mecanismos diferenciadores. Aunque yo personalmente tengo la opinión de que creo que no se necesita esa modificación. La ley de contrataciones, cuando hablamos, como bien lo ha dicho Magali, cuando hablamos de bienes con servicios que se pueden realizar, se pueden innovar. Pero esto implica, obviamente, un acompañamiento que le permita al funcionario tomar decisiones oportunas. Pensar que hay un paciente con una enfermedad rara que necesita una adquisición, pensar con un tratamiento súper innovador para tratamiento del cáncer. Ahí es donde yo creo que tenemos que hacer énfasis en dar no solamente herramientas, llámese procedimientos y demás, sino también capacitación exhaustiva y acompañamiento para que el funcionario sienta la tranquilidad de poder tomar decisiones. Y ahí es donde hablaba justamente en estas adquisiciones innovadoras y la experiencia que ha mencionado en Uruguay o la propia que estamos trayendo ahora con el tema de la ley del cáncer y que esperemos que una vez que sea reglamentada, por ejemplo, pueda implementarse. Pero tenemos otras adquisiciones innovadoras, por ejemplo, la ley de contrataciones establece en su 20ª, si no me equivoco, exposición complementaria, perdón, las adquisiciones por condición más ventajosa, es decir, le permite a la Seguridad Social, le permite al ente rector poder buscar estas opciones a nivel mundial, ya no solo a nivel país. Tenemos la difusión del requerimiento como una posibilidad también de actualizar. Pero ojo, tenemos modalidades de adquisición que puede hacer internamente, como también pensar en modelos de tercerización de la logística hospitalaria. Eso es un poquito la reflexión que yo quería hacer con ustedes, la necesidad de articulación y estos componentes que son esenciales cuando hablamos de una cadena de abastecimiento en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la solvente disertación de la doctora Blight Muro. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Pedro Ripalda. Es un honor y un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Pedro Ripalda es médico cirujano y tiene un MBA en la Universidad de Sun Graduate School of Business. Tiene un posgrado en Finances Markets in the Global Economy en the London School of Economica and Political Science, Londres. Experto en gestión pública. Ha sido gerente en la Sociedad de Beneficencia de Lima y gerente de oferta flexible en el Seguro Social de Salud, E-Salud. Sin mayor preámbulo, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctor Ripalda. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, primero, antes que nada, muy buenas tardes. Felicitar a mis dos antecesoras en la ponencia y al mismo tiempo agradecer por la invitación, Renzo, y también mencionarles que es grato poder, mientras voy compartiendo mi pantalla, poder escuchar. No sé si se ve. Sí, lo vemos. Sí, correcto. Poder escuchar a personas y a profesionales que nos sentimos preocupados por este importante sector y que nos sentimos también de alguna manera no solo preocupados, sino comprometidos por plantear y conversar acerca de estas problemáticas que estamos viviendo y más aún después de lo que ha acontecido con el COVID, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y en ese sentido, es importante, y justo lo mencionaba Blight, entender un poco cuál es el objetivo de un sistema de salud, porque esa es la razón de ser de todos los procesos que deben conllevarnos a cumplimiento de esos objetivos. Y el objetivo primario de todos los sistemas de salud, y más aún los públicos, es lograr una adecuada accesibilidad de toda la población a estos servicios asistenciales de calidad. Se considera prioritario entonces, bajo ese aspecto, poder enfocar todos los aspectos relacionados con la gestión de los insumos en salud que nos permitan realizar todo lo que podemos ver en la pantalla: prevención, vigilar, controlar, reducir el impacto de las enfermedades, controlar las pandemias, la mortalidad infantil, pero es necesaria esta gestión de insumos porque pueden condicionar y condicionan el modelo de atención, implicando asimismo una fuerte inversión por parte del Estado. Tres conceptos que resultan determinantes para todo lo que estamos conversando el día de hoy. En primer lugar, tenemos
que aceptar la complejidad propia de la prestación de servicios asistenciales. Esta complejidad se origina, por ejemplo, en la participación de muchos agentes con diferentes intereses y en la gran diversidad de insumos o productos requeridos para la prestación de estos servicios, que por otro lado pueden variar en cada región las necesidades, en cada región los perfiles epidemiológicos, o en cada región las condiciones de infraestructura, equipamiento, complejidad, capacidad resolutiva, etc. En segundo lugar, el mercado. Y este mercado de los insumos para los servicios se caracteriza por su dinamismo, un dinamismo que está dado por la gran innovación tecnológica y por también una atomización de las decisiones clínicas. Tenemos un mercado que generalmente lo que sucede con las industrias es que están concentrándose en grandes laboratorios y en grandes farmacéuticas, pero lo que tenemos es que los servicios se brindan en una posta de salud, en una institución, en un instituto nacional, en un hospital nacional o un hospital regional, pero que finalmente quien prescribe es el médico a un paciente. Entonces tenemos una demanda muy atomizada con una oferta muy centralizada. Pero que también esta tecnología que ha surgido en los últimos años y de la cual nos sentimos de alguna manera en ventaja comparada a generaciones anteriores, que ha permitido combatir enfermedades, que ha permitido prolongar los años de vida, mitigar todos estos riesgos. Ya hoy en día también estas tecnologías que antes eran evaluadas por los profesionales de salud, hoy tienen otro tipo de evaluación. Son los mismos proveedores de los servicios, los legisladores, los administradores, ingenieros, economistas, que amplían esta información, la analizan y tienen no solamente aspectos ya de seguridad y riesgo de la eficacia o efectividad del tratamiento, sino también tienen análisis de implicancias económicas, calidad de vida, asociadas al uso o implicancias inclusive hasta culturales y sociales, lo que hace que, como conversamos al inicio, haga complejo el sistema. Y finalmente es importante destacar que estos insumos médicos, que podemos englobarlos como equipamientos, medicamentos, materiales, etcétera, son determinantes para el logro de los objetivos de cualquier institución prestadora de salud. Estos servicios o estas instituciones prestadoras tienen un carácter muy intensivo en recursos humanos, pero es un recurso humano altamente especializado o altamente capacitado o con muchos años de formación, pues no pueden solucionar mayores problemas si es que no cuentan con estos insumos para poder proveer estos servicios, por lo que resulta un determinante clave en este proceso. Con respecto a la gestión de insumos, el principio rector y que está establecido desde el año 85 por la OMS es el uso racional. El uso racional de estos insumos está definido porque los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requerimientos como individuos durante un periodo de tiempo y con el menor costo posible, tanto para el paciente como para la comunidad. Pero esta gestión de insumos atraviesa todo el funcionamiento de la organización y que su calidad impacta directamente en el logro de los objetivos, tiene a su vez un mercado de la salud que tiene paradigmas de asimetrías. ¿Y por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones nos vemos en este triángulo que es difícil regular. El que prescribe no consume ni paga, quien consume no paga ni prescribe, y quien paga, por ejemplo, en el caso de instituciones públicas, no prescribe ni consume. Entonces, lo que genera un triángulo de muy difícil organización y muchas veces de muy difícil control. Y es ahí donde la gestión de compras en este marco tiene un papel estratégico y un papel crítico para la eficiencia y calidad de servicios. En experiencias que hemos tenido durante la gestión de algunas instituciones, hemos podido experimentar, en mi calidad de gerente muchas veces, algunos
modelos de gestión que están establecidos, algunos con modelos de gestión centralizada, donde existe un órgano encargado de las contrataciones, otros con modelos de gestiones descentralizadas, donde se delega todas estas facultades para que la propia institución haga sus compras, algunas compras de manera regulares, que son las clásicas compras comprendidas en la ley de contrataciones de cualquier institución pública, que nace de una planificación, de un análisis de información acerca de consumos históricos, datos logísticos, estadísticas, para luego hacer un pedido, un proceso de selección y una dotación de recursos, teniendo como en cuenta siempre la eficiencia del gasto público. Pero ahí hay algunos casos que ameritan ser analizados. Como les decía, por ejemplo, a veces tenemos estos temas de la tecnología que avanza y a veces el proceso logístico de abastecimiento tiene un periodo tanto. Y es a veces que este concepto, esta particularidad no es tomada en cuenta y nos vemos en ciertos problemas o inconvenientes. Por ejemplo, cuando uno hace un requerimiento de un equipo biomédico, que es de alta tecnología, y el proceso puede demorar 12, 18 meses, y luego de ese tiempo adjudicado y todo el proceso administrativo, nos vemos en un tema coyuntural de que la tecnología con la que fue pedida, pues cambió. Ya nos encontramos con un problema de obsolescencia tecnológica y prácticamente hemos podido ser eficientes en el proceso, pero con un costo de oportunidad alto por no tener en cuenta esta característica. Y eso generalmente genera estas brechas de tiempo y oportunidad en la adquisición. Y también hemos pasado experiencias por compras de emergencia. Durante toda esta pandemia, la pandemia ha desnudado también muchas deficiencias en la gestión. Y si bien se han podido hacer adquisiciones de contrataciones directas que han sido mucho más dinámicas y mucho más efectivas en términos de oportunidad y de plazos, también hemos vivido y hemos experimentado, por ejemplo, algún tipo de barreras de temas burocráticos. Y un caso muy particular es, por ejemplo, el tema del oxígeno. La emergencia sanitaria estaba dada dentro de un proceso, una temporalidad, y solamente podíamos pedir abastecimiento por esa temporalidad. Y mientras sale la norma que hace que esta temporalidad se extienda, siempre hay un vacío, siempre hay un lapso, porque sale primero el decreto supremo y que ese decreto supremo se transforme o pase a una resolución ministerial del pliego, a una transferencia financiera, son días o inclusive semanas en donde el gestor de una institución pública de salud se queda prácticamente sin ningún marco para poder garantizar este abastecimiento, que como mencionaba en un inicio, son recursos innecesarios para poder proveer el servicio. Y evidentemente esto conlleva a un riesgo. Entonces, yo formulo algunas preguntas para discutirlas en un momento, en algún foro o en un futuro. Es que si tenemos los adecuados mecanismos o modelos de adquisición para la complejidad de ese sistema, ¿no? Si la gestión centralizada versus la descentralizada, que ambas tienen la centralizada eficiencia y la descentralizada es una reacción mucho más rápida, deberían combinarse siempre para tener una gestión mixta, pero estableciendo el cuándo, el cómo y el por qué. Y si para situaciones críticas como la que venimos atravesando, deberíamos tener o no resultaría necesario tener un equipo a dedicación exclusiva experto en el sector, dado la complejidad y la especialización, y de esa manera no perjudicar lo ya planificado. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la solvente disertación del doctor Ripalda y cedemos el uso de la palabra a nuestro director, el doctor Renzo Zárate, para que dé inicio a su ponencia. Adelante, doctor Zárate.
Bueno, mil gracias a todos los ponentes, la verdad que excelente exposición, la de Magali, la de Blay y lo compartido por Pedro. Ha sido un tema de haber articulado tanto el conocimiento y la contratación pública del sector salud con la experiencia. Un poco que a mí me ha tocado con este tema del pronunciamiento del Perú para poder ya adherirse al OCDE. Vamos a ver hoy día un tema que creo que puede ser vital en estas próximas semanas, que es el OCDE en el sector salud y las recomendaciones que ha dado. Antes de ello, solamente señalar cuál es nuestro sistema de contratación. Un poco que siempre tenemos que recordar, como lo ha señalado Magal y Blay, que la verdad, como ha dicho Blay, en un primer momento, la compra pública no es el fin, ¿no? Y el sistema de contratación pública tiene una finalidad, que es que los ciudadanos puedan acceder a los bienes y servicios o a la ejecución de obras de lo que tiene como finalidad el propio Estado. Entonces, esto es un tema muy importante y un poco que la lámina trata de señalar ello, ¿no? Trata de señalar una situación en la cual el Estado tiene que cumplir con esa finalidad pública, tiene que cumplir con ello y lo hace a través de una articulación que tiene que tenerla a cabo con el privado. Pero ello a través de un sistema de contratación regulado. Y ya para entrar al tema, tenemos que el año pasado, en el 2021, se ha emitido el reporte del OCDE en relación con eSalud, con el Seguro Social de Salud. Un reporte importante en el cual nos da algunas recomendaciones para compras en el sector salud. El OCDE hizo un convenio con Indecopi y también con eSalud para los efectos de poder analizar las compras públicas en el sector salud y cómo era esta articulación, todo este sistema que estaba por dentro, conocer los procedimientos y de alguna manera darnos algunas recomendaciones para ir avanzando en compras públicas en base a las experiencias que había tenido OCDE en otros países miembros. Y ello es muy importante porque ahora el Perú ya va a iniciar su procedimiento de adhesión al OCDE, lo cual va a ser muy importante para nuestro país. Algunos puntos importantes que sí me gustaría tener en cuenta es, es que deme un segundo, de acuerdo al panorama de Administración Pública de América Latina del OCDE en el 2017, las compras públicas representaban un porcentaje bastante significativo, como lo estoy señalando, de las compras del gasto gubernamental, más del 40% del gasto gubernamental del Perú, y representaban el 9.9% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y esto es un tema muy importante para nosotros, porque creo que las compras públicas en el Perú han sido una base vital para la organización del sistema de administración pública. Y esto lo señaló el OCDE cuando comenzaron a hacer las entrevistas y comenzaron a hacer la articulación con los funcionarios de salud. Pero no solamente con eSalud, lo hicieron precisamente con el OCE, lo hicieron con el MINSA, con CENARES y principalmente también con el CEABE, que es actualmente la central de abastecimiento de salud, que en ese momento nos acompañaba como gerente central Blay Muro. Y esto es importantísimo porque advertían que el Perú tenía una gran cantidad de compras públicas en la cual aumentaba su PBI, y esto básicamente lo que señalaba el OCDE era como consecuencia que el Perú en esos años tenía una necesidad muy importante y muy vital de poder generar de alguna manera riqueza y que pueda trasladar al ciudadano. Aumentaba el PBI y ello conllevaba un crecimiento importante del país.
Pero eso no se convalida en algunos puntos, señalaba el OCDE, porque en muchos estados miembros del OCDE no había esa cantidad de porcentaje de compras públicas, en la cual era, tanto en Europa como en Latinoamérica, más o menos estábamos alrededor del 17.4% de gastos públicos gubernamentales en los países miembros del OCDE, y como he señalado, el 46.4% en el Perú, que es lo que advertía este organismo internacional. Y como he señalado, el Perú dedicando una gran cuota de gasto por la inversión en el sector público. O sea, apostó el Perú por la inversión pública, lo cual generaba un movimiento para el crecimiento, lo cual lo vimos reflejado. Claro, evidentemente la pandemia también tuvo algunos impactos, pero ojo, en temas de compras públicas, el impacto ha sido positivo en sistemas de salud. Se compraron se adquirieron medicamentos, se adquirieron dispositivos médicos, equipos que no se habían comprado en muchas anteriores oportunidades, y lo hicieron a través de contrataciones directas por emergencia. Un punto que el OCDE lo toca en una parte de su resumen. Algunas recomendaciones que ha hecho el OCDE en este referente con salud. El primero es que deberíamos colaborar con los proveedores, deberían colaborar con la primera fase de la contratación para estar informados de las tendencias, de las condiciones del mercado, ¿no? Diseñar un sistema que nos pueda permitir ello. Diseñar procedimientos de compras públicas basados en la información adecuada, pero ello extraerlo del propio proveedor o del sistema del mercado, que es lo que señala el OCDE, ¿no? Y crear una base de datos exhaustiva que salud debería tener, que desde ya les digo que, salvo que en alguna oportunidad, no sé si Pedro o Blay me puedan corregir, entendíamos que teníamos y le decíamos al OCDE, tenemos una buena base de datos. Yo creo que esa base de datos podría mejorarse. Lo que le comentaban al OCDE era que podíamos mejorar esa base de datos, o en todo caso, no mejorarla, sino poder articular esa base con sistemas de proveedores que el OCDE nos podía poder proporcionar. Luego, una recomendación adicional que hacía el OCDE en el reporte final del 2021 era maximizar el número de licitadores o competidores. Porque, ojo, este reporte de OCDE nace por supuestas colusiones, ¿no? Colusiones que se advirtieron en Indecopi y que fueron en algunas ocasiones denunciadas por el mismo de salud. Y que fueron tomadas por Indecopi, y que generó este sistema de advertir cuáles eran los mejores mecanismos para evitar ello, para evitar en temas de salud las colusiones de algunos proveedores. Y esto conllevó a decir, oye, ¿cuál podría ser una solución? Decía OCDE, maximizar el número de licitadores y competidores, evaluar el nivel de participación en las licitaciones, en los concursos, en las adjudicaciones simplificadas, y ello es importante porque más o menos, y lo comentaba con gente de OCE hace unos días, me parece, y corríjame si no, en el 2016 salió un reporte de OCE que más o menos el número de licitadores, estábamos en el Perú alrededor del 1.3. 1.3, es decir, que el promedio que se presentaban era 1.3 proveedores a cada licitación o concurso. Imagínense la pequeñísima cantidad, en lo cual advertíamos que no había un sistema de competencia. El principio de competencia establecido en la ley de contrataciones no se cumplía para nada. Entonces, ahora, en el 2021, ha salido el nuevo reporte, y el CONOCE ha salido a emitir su reporte final, y estamos en concursos públicos, estamos en 5.5 de proveedores de ratio, en licitaciones públicas 3.1 y adjudicaciones simplificadas 3.0, lo cual ya genera una mayor maximización en el número de licitadores. Y eso es importante porque a mayor proveedores,
mayor sistema de competencia en el sistema de contratación pública y particularmente lo que estamos hablando del sector salud. Ello también recomienda el OCDE garantizar que el OCDE consulte con autoridades de competencia, por ejemplo, con el COPI, es decir, que se pueda de alguna manera Salud, MINSA, Indecopi y el OCDE poder articular, porque de alguna manera lo que sí advirtieron y lo que sí creo que no falta la verdad, es que nos falta los sistemas públicos poder articularse o también hablar un idioma que pueda estandarizarse para mejorar estas compras públicas en el sector. También señalaba la simplificación del sistema de centralización, un tema que en el caso de SEAVE, de salud, existía, hay una centralización de la compra pública, pero lo que el OCDE también promovía o promueve es que no solamente sea el sistema mismo de salud centralizado, ni el MINSA centralizado, ni otros IAFAS que tengan compras centralizadas, sino que exista un solo sistema de centralización de compras. Un poco difícil con el sistema de compras públicas del sector salud, como señalaba Magali, muy bien, hay muchas diferenciaciones por sistema de compra pública. Es decir, no es igual comprar medicamentos, una compra pública de medicamentos, no es igual comprar una compra pública de dispositivos médicos y de equipos médicos. Es totalmente distinto. Los sistemas podrían variar, las condiciones, el sistema del mercado, y como decía bien Pedro, ¿no? También ver la gestión de compras en cada sistema señalado. Y ello es muy importante porque el área usuaria podría variar. Y también la consideración de una cooperación entre salud, MINSA, y Cenares y Percompras. Mejorar otra condición que puso, o recomendación, en todo caso, OCDE, fue mejorar los términos de licitación y los criterios de adjudicación. Es decir, utilizar criterios de adjudicación basados en calidad y no de precio, ¿no? No de precio únicamente, decía, sino también en la calidad. Y esta calidad, y tal como lo han señalado los ponentes anteriores, que me pareció muy bien en lo que ha señalado tanto Magali como Blay, en la innovación. O sea, no es igual comprar el día de hoy, y creo que en un momento lo conversábamos con Pedro, no es comprar el dispositivo, el equipo, el medicamento determinado el día de hoy, porque la tecnología y la innovación cambia a cada momento. Entonces, por tanto, el área usuaria va a tener otra necesidad y el usuario va a tener otras necesidades, lo cual eso es muy importante. Así que hay una participación muy importante que hace OCDE en ese punto. Evitar también la modificación de contratos, es decir, no modifiquen los contratos, se dice OCDE después de las adjudicaciones y solamente a través de una renegociación. Un poco ahí que hay algunos impedimentos de la ley de contrataciones en ese sentido. Incrementar, otro punto de recomendación es incrementar la concientización de las formas y riesgos de la manipulación de licitaciones, es decir, la mayor cooperación entre salud e Indecopi y OCE para garantizar que estas situaciones entre proveedores, colusiones, no puedan existir. La necesidad, otro punto de OCDE que ha recomendado es la necesidad de planificar las compras públicas. Lo hemos hablado muchas veces con Blay, cuando estaba en CEAE, la necesidad que decía ella, y lo recuerdo, que el área usuaria planifique sus compras públicas, ¿no? Que tenga una visión no de hoy día, sino a futuro, o sea, lo que voy a hacer. Y eso lo vemos a diario, los que hemos estado en la función pública, ¿no? Los PAC los llevan a cabo un mes antes, días antes, y copian lo del año anterior y dicen, no, pégalo nomás. ¿Por qué? Porque la opción de la ley de contrataciones te da que modifiques el PAC. Entonces, definitivamente ello es un incentivo perverso que genera que no planifique. Ya planificaré en el año, ¿no? Porque ya se me vence el plazo. Y lo que dice Locke es cierto, debemos tener un sistema de planificación. Eso es muy importante para poder llevar a cabo una visión en el sector salud que es vital. Generar inteligencia de mercado, cosas que creo que es muy importante para el sector salud,
que es lo que han comentado anteriormente también, las decisiones que se benefician en la inteligencia de mercado incluyen especificaciones técnicas en los procesos de compras. La inteligencia de mercado nos va a generar un montón de beneficios e incentivos positivos para poder que la compra pública, al menos en sector salud, sea mucho más eficiente y eficaz. Priorizar las licitaciones competitivas. Un método para limitar, dice el OCDE, los riesgos es garantizar que existan mayores licitadores, ¿no? Que se eleven la participación. Y como hemos comentado, estamos en un progresivo desarrollo de que más proveedores participen en estos procedimientos de contratación pública. Eso va a depender mucho del conocimiento, de evitar barreras burocráticas y todo lo que ya se ha comentado. Permitir la subcontratación procompetitiva, creo, en el Perú no está prohibida, pero hay unos porcentajes. Desde mi punto de vista, debería ser al 100%, no debería haber un porcentaje mínimo, porque la verdad, desde el punto de vista, creo, de la contratación, debe dar un poco más de libertad, romper esas barreras. Miren lo que ha pasado con los contratos NET, en temas de obras, en los contratos NET, en temas de obra pública, han dejado que estos contratos, diferentes contratos, se articulen con cada tipo de obra o cada tipo de usuario, lo cual ha generado un beneficio muy eficiente, ¿no? Yo creo que debemos ya quitar estas barreras y creo que eso es un buen aporte de OCDE. Dividir contratos en lotes es una de las recomendaciones de OCDE. Ahí hay un tema de discusión, porque evidentemente lo que dice OCDE, oye, divide los contratos para que sean lotizados, o sea, estén por lotes, para que ingresen más proveedores y que puedan entrar los pequeños, los medianos y no únicamente los grandes. Ahí el problema es la economía de escala, ¿no? Es la economía de escala, o sea, si voy a comprar una cantidad determinada, porque el área usuario lo requiere, es mejor lotizarlo, seguramente el precio sube, o sea, costo-beneficio. La lotización va va a favor de la competencia, seguramente va en favor de la competencia en ese rubro, pero no genera incentivos como consecuencia que quiebra la economía de escala. Y esto es un tema muy importante, ya para ir acabando, el tema de las contrataciones directas, ¿no? El OCDE también señala que debemos tener mucho cuidado con las contrataciones directas porque justo se estaba haciendo el informe ya en pandemia, y esto es un poco lo que se denota en una contratación directa, una regularización, ¿no? Luego que se compra, se adquiere el bien o servicio, es todo el sistema de regularización de contratación directa que establece la normativa, lo cual creemos que de las recomendaciones de OCDE debería de alguna manera regularse con mayor agilidad, con mayor precisión, ¿no? Creo que la ley de contrataciones tiene ahí una deuda respecto de lo que ha sucedido en pandemia para poder mejorar. ¿Debemos mejorar el sistema de regularización de contratación directa? Claro que sí. ¿Y debemos dejar de satanizar las contrataciones directas? Por supuesto que sí, no debemos dejar de satanizarlas. Y eso es un poco lo que también OCDE nos permite, ¿no? Un poco de abrir el mercado. Bueno, solamente agradecerles por esta exposición y muchas gracias por la participación. Agradecemos la solvente disertación del doctor Zárate, muy interesante. A continuación, cada ponente tendrá unos minutos con el fin de brindar sus conclusiones finales. ¿Sí? Doctora Rojas, por favor, le cedo el uso de la palabra. Gracias. Bueno, se ha puesto énfasis en muchos elementos que conjugados tendríamos que utilizar para esta mejora estructural que requiere la contratación pública, específicamente relacionada al tema del sector salud. Creo que no se trata de que unos elementos son más importantes que otros, ¿no? Coincido con todos los ponentes, además,
en que acá estamos hablando de un medio para, ¿no? De un instrumento o una herramienta para la satisfacción de la finalidad pública, que particularmente en el caso de salud va a afectar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Su salud, su vida, y por ello está particularmente el tema de salud reviste tanta importancia, ¿no? El acontecimiento importante que Renzo Zárate nos informa a propósito de nuestro acercamiento ya a la OCDE, que empezó desde el 2012, cuando el Estado peruano solicita, ¿no?, como parte de la política pública de ese entonces, formar parte de este organismo, nos ayuda mucho a tener un norte, ¿no es cierto?, de manera general y por supuesto en particular en cuanto al tema de salud, que creo en todo este tiempo de pandemia ha generado pues una preocupación latente que todavía no vamos a satisfacer ni a solucionar, por supuesto, pero que creo que el hecho de tener un norte, de tener la posibilidad de formar parte de un organismo como OCDE, que nos define, ¿no? OCDE no solamente se queda, y no sé si se acordarán ustedes, en el año 2016 también se hizo una evaluación MAPS, ¿no? Que es una metodología de OCDE en todo el tema de contratación pública, con la ayuda, la asistencia técnica del BIT y del Banco Mundial, y se había avanzado mucho, pero por supuesto faltaba mucho por hacer, y eso es lo que hace OCDE, ¿no? Te diagnostica, pero además te receta, ¿no? Te dice, esto es lo que tienes que implementar, ¿no? Y creo que estas herramientas, estos instrumentos, esta información nos va a ayudar muchísimo, no solamente a mejorar y a innovar en temas de salud, sino en general en lo que es contratación pública, ¿no? Creo que además, y termino con esto, la innovación representa pues un cambio, ¿no? Y los cambios siempre van a generar resistencia, ¿no? Resistencia del aplicador, del funcionario que interpreta y aplica la norma, resistencia del proveedor que forma parte, es un actor protagónico en todo esto, resistencia inclusive del auditor, ¿no?, que finalmente termina siendo el observador directo y supervisor del uso correcto de los recursos públicos. Entonces, todo este cambio, esta resistencia respecto al cambio, se debe analizar siempre desde el punto de vista de la satisfacción de la finalidad pública, ¿no? Entonces, necesitamos romper el formato, ¿no? No solo desde un punto de vista normativo, que también se requiere, sino sobre todo desde un punto de vista de gestión pública, ¿no? Para justamente acortar las brechas de oportunidad y cantidades, pero también de resultados. Creo que la gestión pública tiene que ser eficiente no solo en el uso de los recursos públicos, en las oportunidades, sino también en cuanto a los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Cedo el uso de la palabra ahora a la doctora Blight. Doctora. Gracias, Claudia. Bueno, rápidamente para concluir, la verdad es que esto es un conversatorio que requeriría horas probablemente de discusión, de análisis, para que, como hemos propuesto todos, hagan propuestas muy interesantes y valiosas, ¿no? Ahora, si tuviera que concluir el día de hoy con todo lo que hemos comentado y por lo menos lo que he escuchado, yo diría que una cosa súper relevante es entender que las compras públicas no es un trabajo de una sola área, del área logística, es un trabajo de articulación de varias oficinas, como he mencionado. Por otro lado, las compras públicas son la punta del iceberg, ¿no? O sea, si queremos lograr resultados tanto estratégicos como operativos, es decir, atender a la población con eficiencia, eficacia, calidad, viendo el resultado, entonces tenemos que ponerle énfasis a la planificación y a la programación.
Lo tercero es, obviamente, no todo puede ser planificable y ahí es indispensable trabajar en esquemas de innovación, mecanismos de logística hospitalaria y también en los propios mecanismos de adquisición, como hemos mencionado. Y finalmente, algo en lo que hago mucho énfasis también es que la necesidad de que los líderes, tanto de las áreas de soporte, sobre todo en un sector tan relevante como el sector salud, en las áreas de soporte como en las áreas usuarias, deben contar con habilidades blandas. Es indispensable el trabajo en equipo, la comunicación, una gestión exitosa, señores y señoras, requiere de eso, justamente, de mucha, mucha gestión también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Blay. Ahora cedo el uso de la palabra al doctor Ripalda. Doctor. Gracias, Claudia. Sí, bueno, interesante todo lo que se ha conversado. Creo que como principales conclusiones me llevo que la gestión de los insumos para el abastecimiento de los servicios públicos de salud es compleja, ¿no? Y cualquier persona que haya trabajado en el sector conoce la diversidad de problemas que suelen presentarse, tanto desde la solicitud de estos productos como en la recepción y distribución y utilización de los mismos, ¿no? Entonces, estos problemas se repiten en los distintos servicios y por ese motivo es que hay que considerar que uno de los aspectos centrales para garantizar las buenas prácticas en los procesos de adquisición está relacionado, como mencionaban, a la planificación. Pero también tenemos que ser conscientes de que existen grandes dificultades para planificar correctamente, ¿no? En particular por un tema de información, ¿no? Tenemos aún un sistema desarrollado parcialmente de sistema de información y esto por lo general pues no registran todos los datos básicos que se necesitan para poder mejorar esta planificación. Por ese motivo muchas veces se toman decisiones con un alto grado de incertidumbre. Y por otro lado, tanto la política de medicamentos como la política sanitaria son aspectos del contexto que tienen que ser analizados junto al funcionamiento del mercado de insumos para poder planificar con mayor eficacia, ¿no? Como se ha mencionado, no es lo mismo planificar y gestionar las compras para un mercado oligopólico como para un mercado donde hay un monopolio. O donde tenemos una diversidad de proveedores. Por lo tanto, los procedimientos también que se lleven a cabo en la gestión de adquisiciones necesariamente deberán adaptarse a esas características. Y por último, y no menos importante, también tiene que haber una capacitación y sensibilización y una rectoría en ese sentido en las instituciones que tienen a cargo la administración de estos insumos, para sensibilizar y garantizar las mejoras en prescripción y en la utilización de los mismos. Nuevamente agradecerles por la invitación y esa sería mi participación. Muchas gracias, doctor Ripalda. Ahora, por último, cedo el uso de la palabra al doctor Zárate. Doctor. Bueno, un tema de conclusión, creo que luego de haber escuchado a todos los ponentes con sus excelentes argumentaciones, es que, y lo conversaba también con muchos de ustedes, ¿no? El hecho que el paciente, el usuario final, no se pone o no tiene que pensar, oye, hay que comprar, hay todo este sistema de compras públicas, donde hay un área usuaria, donde hay un sistema de procedimiento de contratación pública, donde tiene que haber presupuesto, planificación, el área de logística, ¿no? El tema legal. En verdad, le digo porque tengo familiares que están en este instante hospitalizados, no toman en cuenta esto, y no tendrían por qué. Es decir, no tenemos que cargar a ellos, ¿no? Y más bien, este es un espacio realmente en donde tenemos que buscar soluciones para que estas compras públicas, al menos en el sector salud, que son tan importantes, aún más en pandemia, sean más eficientes, ¿no? Sean más eficientes. Creo que estamos dando un paso importante. Como ha dicho Magali, en el 2012 se inició este gran tema del OCDE, y de alguna manera estamos ya por iniciar este procedimiento de adhesión. Creo que es un paso importante para poder
mejorar, pero todavía hay mucho, mucho pan por rebanar. Creo que el ciudadano no va a considerar ello. Así estemos en el OCDE o no estemos en el OCDE, o que cambie la ley de contrataciones, porque ahora viene una nueva modificación a la ley de contrataciones, lo comentábamos con Magali en un momento, ¿no? Va a modificarse, creo que por quinta vez la ley de contrataciones, como si esto un problema fuera de ley de contrataciones, ¿no? Es un tema de personas, es un tema de sistemas, es un tema de cultura, es un sistema de cómo le damos esta finalidad pública que decía Blay, de que tenemos que cumplir, ¿no? Los que están ahora como funcionarios públicos y los que estamos afuera, ¿cómo podemos soportar? Solamente, ya para concluir, muchas gracias a todos los ponentes, gracias Magali, gracias Blay, gracias Pedro, gracias Claudia, y a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. La verdad que la Sociedad Peruana de Derecho de Contratación Pública, cuando fue creada, pensamos en un número un poco más reservado para poder buscar soluciones, propuestas técnicas, pero la verdad que ha sido muy reconfortante que hayamos tenido o sigamos teniendo un éxito importante, que nos siguen preguntando, nos siguen pidiendo ser parte y querer tener propuestas, ¿no? Propuestas serias, propuestas reales, que sean importantes para cada uno de nosotros y para el sistema de contratación pública en las cuales estamos involucrados. Así que muchas gracias a todos los ponentes. Así que si hay alguna pregunta, tienen que señalarla, me parece, en el chat. No sé si hay alguna pregunta, y si no hay preguntas, no sé, Claudia, ¿nos avisas? Alexander Ortiz ha levantado la mano, pero por favor, ¿podrías poner tu pregunta por el chat? Serías muy amable. Vamos a brindar un par de minutos para que los interesados puedan poner sus preguntas en el chat, ¿correcto? Bueno, a ver, Mari Vicente nos está preguntando, ¿cuál es el porcentaje de solicitudes de adquisición de medicamentos huérfanos en los últimos años? No sé si Pedro o Blay tendrán la data, o no sé si Magali. Mira, hay que tener en cuenta cuál es el proceso de solicitud en estos casos, ¿correcto? O sea, para una enfermedad, un medicamento huérfano, un medicamento fuera del petitorio en general, obviamente tiene que pasar, no te olvides que ahí también hay una participación de IETSI en el caso del Seguro Social de Salud, ¿correcto? Hay sometimiento muchas veces de preguntas pico para este tema, entonces puede tener un proceso muy largo, pero imaginemos que el producto esté incluido como un medicamento para ser adquirido fuera del petitorio. Y ahí, con relación a la estadística, creo que comparto la opinión de Pedro, la necesidad de información, pero definitivamente, al igual que los medicamentos de alto costo, que yo creo que deberían llamarse tratamientos de alto costo y no pensar en el producto, sino en el servicio, hablar de tratamientos de alto costo, al igual que las enfermedades raras que muchas veces podrían calzar en esta categoría, definitivamente no son muchas, ¿no? Definitivamente no son muchas. Gracias, Blay. Creo que, Claudia, no sé si nos informa, ya no creo que haya preguntas, ¿no? No, doctor, ya no hay más preguntas.
Perfecto. Así que muchas gracias. No sé, creo que hay que... Claudia, no sé, para... Lo que faltaría es la foto final. Ok, hagamos la foto final. Creo que nuestro organizador nos hace la foto final, ¿sí? Sí, por favor, un apoyo, Alexis. Sonrían un poco. Gracias a todos. La verdad que ha sido muy aleccionador. Gracias Magali, gracias Blight, gracias Pedro y a todos los que han participado y a todos los que han hecho posible este evento. Y creo que hay mucho todavía que hablar en el tema de compras públicas en el sector salud, que es un sector muy importante. Gracias Magali, gracias Blight nuevamente y gracias Pedro. Gracias Renzo, a ti por la invitación. Gracias Renzo, bendiciones a Gracias. todos. Que les vaya bien. Cuídense, buenas noches.